Bienvenidos nuevamente al programa Hablando de la Profecía. Queremos recordarle que usted nos puede seguir en nuestra página de Facebook, Hablando de la Profecía. Y claro, también puede mandar sus preguntas, sus comentarios ahí mismo en nuestra página de Facebook. Y eventualmente, pues en los siguientes programas vamos a tener la oportunidad de estar tratando todas estas cosas. Esto es muy útil para conocer sus inquietudes, sus pensamientos, y bueno, ver en qué manera pues nosotros podemos ir ahondando con respecto a ciertos temas en especial. Hay mucha palabra que tenemos que compartir todavía respecto a la profecía. Bienvenido, profeta Roberto. Gracias, amigos, hermanos, por abrir esta oportunidad a través de los medios electrónicos de poder también llevar este conocimiento y la revelación que el Señor nos ha permitido en el tiempo que tenemos de ejercer el oficio profético. Hoy tenemos un tiempo maravilloso de revelación y conocimiento de la palabra. El pueblo no perece, el pueblo cuando tiene conocimiento, cuando entendemos lo que Dios quiere decirnos, cuando hay una apertura de la Escritura al conocimiento y la revelación de Dios, eso viene a redundar no solamente en crecimiento para cada uno de nosotros, sino también para un desarrollo de las personas que están cerca, ya sea a nivel personal o a nivel de un crecimiento hacia otras personas con las que tengo que compartir. Así que hay algo muy importante que en este programa les dejaremos a base de lo que está en la Escritura. También queremos contarle que vamos a tratar dos segmentos en este programa. En nuestro primer segmento, el fundamento profético, vamos a tratar la importancia de conocer la mente y el corazón de Dios. Y luego en el segmento mitos y leyendas vamos a tratar uno que está en muchos lados, y es que la profecía le dice a la gente su futuro. Por favor, no cambie, seguimos. Bueno, y entrando de inmediato a nuestro primer segmento, en el fundamento profético, ¿cuál es la importancia? Vamos a ver esto, la importancia de conocer y tener un entendimiento de la mente y el corazón de Dios. Porque cuando uno está en el ejercicio profético, nosotros recibimos los mensajes de Dios, usted va a recibir los mensajes de Dios, pero ¿cómo entender la palabra que viene? ¿Cómo entender los mensajes que vienen? Necesitamos conocer para poder identificar cuando una persona profética está recibiendo el mensaje profético o la revelación. Hay muchas voces por todos lados, hay muchos pensamientos, a veces hay interferencias, a veces hay la voz interna del alma, la voz interna del propio espíritu. Y el conocimiento de la mente y el corazón de Dios ayuda a discernir, ayuda a dar también en una forma adecuada el mensaje. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, profeta Roberto, respecto al conocimiento de la mente? ¿Cuál será esa importancia de que la gente que se mueve en el profetismo, las personas de la iglesia que se mueven en el profetismo, conozcan este aspecto? Lo importante es la palabra escrita. Lo vamos a estar repitiendo en la mayoría de programas para que entendamos que nuestra base es escrituraria, de la escritura, de la Biblia. Luego viene complementos de cosas que Dios quiere revelar. Así decíamos anteriormente que existe el pasado, el presente y el futuro. Y Dios quiere hacernos ver tanto lo que aconteció, lo del presente y lo que está por venir, pero es la misma palabra. Y nos vamos al Antiguo Testamento en Números, capítulo número 12, versículo número 6, dice así: y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Tendríamos que entender el contexto de por qué se está diciendo esta palabra escrita en este momento. Fue una crisis del pueblo de Israel. Recuérdense que cuando van al monte de Sinaí, el pueblo entero, los millones de personas que estaban al pie del monte,
lograron escuchar, eso lo vemos nosotros en el libro del Éxodo capítulos 19 y 20, logran escuchar claramente todos la voz de Dios y escuchaban todos la voz de Moisés. Y ellos tuvieron un gran temor. Y llega un momento en el que ellos dicen que Dios, que Jehová no hable con nosotros porque de repente morimos, perecemos. Mejor que hable contigo. Así que Dios lo que quería es hablar con todos, con voz audible, no que me parece, que yo creo, que una percepción en mi corazón, que en mi espíritu, como que tal vez si es Dios, es del espíritu, es de la carne, hay duda. No, Él habló claro, audible, así como ustedes me oyen y me ven, así Él era en la manifestación sobrenatural en el monte, y la palabra que Él hablaba con Moisés, como que tuvieron equipo de sonido más perfecto que los que tenemos ahora, que lograba llegar bien ecualizado a los oídos de todos. Todos miraban y todos oían lo que estaba sucediendo. Así es Dios. Él lo que quiere es hablar claramente. Pero para no perdernos, nos deja la Escritura, nos deja la palabra, Antiguo y Nuevo, ahí está, no nos perdemos. Dijimos que lo esencial es lo que está escrito. Lo otro viene a ser un complemento que ayuda, nunca sustituye, viene a ayudar a lo que el Señor ha establecido. Por lo tanto, hay que tener una sensibilidad y una percepción de lo que Dios está diciendo. Y si no la tenemos porque no hemos sido entrenados, porque andamos bajo un bloqueo, o no tenemos tiempo, o las demandas de la vida, pues la Escritura está para que Dios nos hable. Ahí está, solo la abrimos, leemos y Dios está hablando. En un papel, en audio, en cassette, en como sea, Dios está hablando. Solamente es de que entendamos lo que Él está diciendo. En ese momento, ellos ya habían perdido la oportunidad que Dios les hablara a todos. Y cuando regresa Moisés a decirle a él, establece que el único que lo va a oír va a ser solamente Moisés y ya no el pueblo. Y el pueblo pidió que el Padre, el Omnipotente, el Dios Todopoderoso, le hablara únicamente a Moisés y que Moisés se lo dijera al pueblo. Eso lo pidió el pueblo, eso no lo quería Dios. O sea, vean ustedes lo que como nos iniciamos, el corazón y la mente de Dios. La mente de Dios quería dar a conocer su voz a todos, y así era su corazón. El pueblo decidió que no, y eso nos robó una tremenda bendición, porque al presente estaríamos escuchando la voz de Dios con claridad, sin duda, si es la carne, si es el pensamiento, si es... No, lo tendríamos que saber. Dios quiere que nosotros, además de oírlo a través de sueños y visiones, también lo podamos escuchar audiblemente. Y si no podemos, porque no hemos llegado a ese crecimiento espiritual, aunque quiero decirte que Dios habla continuamente, pero será en otra oportunidad que toquemos ese tema. Pero acá ellos iban a tener solo la oportunidad por visiones y por sueños. A Moisés sí se le permitía hablar directamente con él. Lamentablemente fue la petición de Dios. Yo te digo a ti, no digas que no me hable Dios. Que te hable Dios a través de la Escritura, a través del medio que sea. Dios te puede hablar, pero si tú dices que no quieres que te hable y que sea a través de otras palabras, vas a tener esa limitación. Y yo te aconsejo que no, que Dios, cuando te acerques a la Escritura, le diga: Señor, háblame. Amén. Maestro de maestros, Espíritu Santo, enséñame. Amén. Recuérdame lo que le dijiste a Jesús, recuérdame las revelaciones y haz que esta palabra sea viva. Amén. Qué bonito. Ahorita que estaba hablando el profeta Roberto, analizaba yo un poquito acerca de cómo se conoce el corazón de Dios y cuál es la importancia de conocer el corazón de Dios, porque Él se revela por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, continuamente nos está hablando, pero es interesante ver cómo sirve conocer este corazón, porque me recordaba del pasaje aquel donde está en Génesis 18, Abraham hablando con el Señor, y dice Abraham estas palabras: ¿cómo el juez de toda la tierra va a condenar al impío junto con el justo, o al pecador junto con el justo junto con el pecador? ¿Verdad? O sea, cómo Abraham conocía el corazón de Dios y eso le permitió interceder.
Eso le permitió intervenir porque él iba a comenzar entonces a pedirle a Dios si podía hacer alguna excepción, porque en Génesis 18 es donde se habla cómo Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y está Abraham intercediendo. Entonces vemos cómo la afirmación que hicimos al principio dentro de este fundamento profético, es importante que todas las personas, y no solamente todas las personas, sino que todos los que tenemos fe en Dios, conozcamos su corazón. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés como habla un hombre con su amigo. Cara a cara. Cara a cara. O sea, es parte de lo que decía Roberto hace un momento, que es importante que nosotros desarrollemos esa amistad con Dios. Yo te doy esta recomendación. Si usted, mi amado televidente, de veras, cómo lo ama el Señor a usted, pero si de veras usted quiere moverse en el profetismo, quiere moverse en las cosas del Espíritu de Dios, tenemos que tener más amistad con Dios. Tenemos que buscar conocer el corazón de Dios, conocer su mente, conocer su carácter, conocer sus pensamientos. Vuelvo al pasaje de Génesis 18 con Abraham. ¿Cómo pudo atreverse Abraham? Yo lo digo de esta manera, a negociar con Dios, porque estaba negociando. Y si faltaran 2 justos, o faltara un justo, y si no fueran 40, ¿y cómo comienza? Y luego en cierto momento dice, bueno, ya no voy a hablar más, yo que soy polvo y ceniza, dice. O sea, conociendo las misericordias de ese maravilloso y poderoso Dios, cómo su corazón se enternece, cómo Dios recibe, por así decirlo, sugerencias del hombre. Es tremendo. Tenemos que profundizar en ese conocimiento, y la Escritura nos lo dice muy claramente. Amén, profeta Roberto. Así es. Les leíamos una cita del Antiguo Testamento, Números 12:6. Ahora vamos a hablar sobre el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 17. Dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es escrito en el libro de los Hechos, y esto es lo que está predicando Pedro en ese derramamiento del Santo Espíritu, pero él lo único que está haciendo es repitiendo lo que el libro de Joel del Antiguo Testamento ya había dicho, y eso es Joel 2:28, donde estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones externas, además de las llamas de fuego sobre su cabeza, también iban a existir lo que se conocen como las lenguas, hablarían en lenguas, pero también se dice de que iban a profetizar, y se habla de los más jóvenes y de los más ancianos en diversidad de manifestaciones de forma de expresar la profecía. La profecía no es nueva, la profecía siempre ha existido, siempre ha sido y seguirá siendo. Porque a través de la palabra, que Dios la convierte en una palabra profética, no solamente predictiva, sino que también ya hemos dicho que es una palabra que nos recuerda lo que Dios hizo. Cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que es Dios, porque Él mismo se revela a sí mismo y nos dice cuál es el pensamiento y su esencia misma. La Escritura, cuando te acerques a Dios, no te acerques para ver qué tiene Él en la mano y qué te puede dar. Cuando te acerques a Dios, no mires qué tiene Él en su billetera, es un ejemplo, buscándole dinero, y no te acerques a Él con un interés. Acércate a Dios conociéndolo y buscando su corazón. Uno se acerca a Dios siempre por una circunstancia, y Él lo acerca. Cuando uno no se acerca a Él y está en el camino de perdición, Él lo acerca a uno a través de una circunstancia, y tú puedes recordar por qué fue que te acercaste. Así que el corazón de Dios es bendecir, que nadie perezca, que todos se salven, que lleguen al conocimiento de Dios, que tengan un entendimiento. Porque de lo contrario, si Él no actúa, nosotros por voluntad propia no nos acercaríamos.
Vemos nosotros que uno de los elementos fundamentales de la caída del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, narrado por los profetas y escriturado al final por Jeremías, que estuvo presente, era un profeta del presente en ese momento con el pueblo de Israel, se establece que una de las cosas que ellos nunca dejaron de hacer era adorar a los ídolos, y ellos no se lo podían quitar. Fue Dios mismo el que se los arrancó. De lo contrario, Él tenía que hacer que se cumpliera su profecía desde Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, porque había un compromiso de la tierra de Canaán. Habían llegado a tierra de Canaán, la habían conquistado en el libro de Josué, mas sin embargo ahora lo estaban perdiendo y regresaban al exilio por dos vías, por los asirios y por los caldeos, y estaban en Nínive y estaban en Babilonia. Ahora después tendrían que regresar por la profecía de Jeremías ratificada por Daniel, regresar a los 70 años. Esa es la mente y ese es el corazón de Dios. Lo que Dios quiere es que nadie perezca y que tú, si no tienes a Cristo en tu corazón, llegues a ese conocimiento y a una relación y una revelación de Él. Si estás en una situación difícil en este momento, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Lo que te ha sucedido es para tu beneficio, para tu bendición eterna, el conocer a Dios. Él puede ayudarte en esta circunstancia adversa para que tú puedas reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador, o bien que reconcilies porque ya tenías ese conocimiento. El corazón de Dios es que te sanes, te salves y que llegues a un entendimiento y una relación con Él, su corazón. Es lindo esto. Reiteramos entonces, para moverse en lo profético, para poder impartir, para poder ministrar, es conveniente y es necesario que conozcamos el corazón de Dios. Yo hay cosas que le llamo el ABC de la doctrina, por ejemplo, conocer que Dios es bueno, conocer que Dios es perdonador, conocer que Dios es misericordioso, conocer que Dios es omnisciente, es omnipotente, es todopoderoso, conocer que no le gusta que el pecador muera, sino que todos vengan al arrepentimiento, conocer que Dios no se tarda en mandar a su Hijo en venir en la segunda venida porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y lo que estoy hablando es lo que dicen los escritos proféticos, ¿verdad? O sea, no estoy hablando nada que menos que me lo haya inventado o que lo haya escuchado, sino que la Escritura lo dice. Y es importante que uno conozca el corazón de Dios para poder interceder, para poder conducir a las personas, para poder ofrecer la esperanza de la restauración. Pero si alguien que profetiza no conoce cómo es el corazón de Dios, entonces posiblemente las palabras que reciba las va a decir con demasiada dureza. Las va a decir sin misericordia, las va a decir sin considerar los propósitos de Dios. La profecía no es más que la revelación y el traslado del conocimiento de los pensamientos y el corazón de Dios, de los planes de Dios. La profecía no es otra cosa. Y continuamente en la palabra profética Dios lo está revelando. Cuando uno estudia los escritos proféticos, Dios se está revelando a sí mismo, Dios está revelando su corazón. Cuando Dios habla en Isaías y dice, vengan, pongámonos a cuentas, si tus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los dejaré blancos como la lana. Ese es Dios revelando su corazón perdonador. El corazón está de revelando Dios. su corazón perdonador y nosotros, si estamos ejerciendo la tarea profética, la tarea de dar a conocer la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra profética, tenemos que conocer eso. ¿Para qué? Para poder dar y trasladar la palabra con gracia, poder trasladar la palabra en acuerdo al corazón de Dios. Amén, profeta Roberto. Cuando Moisés le pide a Dios en el monte, muéstrame tu gloria, no vemos que hayan truenos, relámpagos y cosas que estaban en el Éxodo 19:20, sino que le dice, está bien, sube al monte, escóndete en una peña, y cuando yo pase, solo pondré mi mano y pasaré yo, y solo mirarás parte de la espalda, le dijo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que Él se muestra como un Dios misericordioso, lento
para la ira, para el enojo, lento para el enojo y grande en misericordia. Dios es misericordia, Dios es amor. Esa es la esencia de Dios y tenemos que conocerlo, y lo que ha hablado Horacio en relación a la palabra profética. Quiero leerles en el libro de Números, capítulo número 11, versículo 29, dice así: y Moisés les respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Miren, Antiguo Testamento. Dice, ojalá que todos profetizaran y fueran profetas en el Antiguo Testamento. Regresemos al contexto, si tal vez tú no conoces toda la historia, pero habían citado a 70 que llegaran a una reunión con Moisés, y habían 2 que por alguna razón no quisieron, no llegaron, no dice la Biblia, pero estaban fuera de la reunión, y a ellos también les cayó ese espíritu y empezaron a profetizar. Dice la Escritura que alguien llegó, realmente era Josué el que llegó a decirle él con celo santo: mira, hay unos que están ahí en el campamento, están profetizando, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que les diga que se callen? Es cuando entra esta cita en escena y dice, ojalá todos fuesen profetas, ojalá todo el pueblo de Israel, ojalá todo cristiano, hijo nacido de nuevo, fuese profeta, que tuviese palabra. Mira, es que profeta no significa solamente que des palabra profética. Profeta significa que te metas en el espíritu de la profecía y que entiendas la escritura más que estar diciendo cosas. Porque yo digo, cuando alguien en una congregación tenemos la oportunidad de profetizar y decir una palabra complementaria para su vida, solo es para esa persona. Pero si hay 1000 presentes, se quedan 999 sin palabra. Pero si abrimos la escritura y la ungimos con el espíritu de la profecía, de la revelación, los 1000 pueden recibir bendición. Eso es tremendo y es lindo, pero se nos está acabando, se nos ha acabado de hecho el tiempo del segmento. Mire, concretemos en esto. Mire el corazón de Dios en la cita que acaba de leer Roberto hace un momento. Mire cuál es el corazón de Dios. Dice Moisés, tienes celos de mí, pero era el Espíritu Santo hablando, porque eso queda escrito. Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta. O sea, Dios no quiere nada más una persona escuchándolo, no quiere nada más una persona que esté al tanto de la revelación de su mente, de sus pensamientos. Dios quiere darse a conocer por todos. O sea que usted puede tener ese hermoso conocimiento también. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con el siguiente segmento. No cambie, por favor. Los esperamos. Entramos entonces a nuestro segundo segmento en Hablando de la Profecía. Nuevamente le recuerdo, no deje de seguirnos en nuestra página de Facebook, Hablando de la Profecía, y mándenos también sus comentarios, dudas, puntos de vista para poder enriquecer nuestro programa en cuanto al contenido y luego pues ir modificando las cosas que tengan que ser pues para servirle a usted un poco mejor, porque tenemos bastante que hablar en Hablando de la Profecía. Pero en este mito y leyenda me recuerdo yo de que estaba en cierta oportunidad ministrando en una congregación y al final de la administración se acercan a mí 2 personas y me dicen, hermano, queremos que ore por nosotros. Y bueno, le dije, ¿y por qué quieren que ore por ustedes? Porque a veces es necesario conocer la intención para poder dirigir la oración. Usted quiere que ore por su familia, quiere que ore por algo específico. Y me dice, es que queremos conocer nuestro futuro. Dije, wow, queremos conocer nuestro futuro. Dios bendito, dije yo. ¿Y cuál es el futuro de estas personas? Pero como se discierne espíritu y tenemos que aprovechar siempre para poder ilustrar, para poder enseñar, para poder dejar un fundamento en la edificación de la vida de las personas. Entonces les dije yo, bueno, con mucho gusto voy a orar. Pero, les dije, una palabra que si ustedes quieren la ven como una argucia profética, ¿verdad? Les dije algo que sentí en mi corazón. Su futuro está en Deuteronomio 28, versos 1, 2 y 3, ¿verdad?
Y bueno, porque es donde se habla de todo el futuro que viene sobre las personas que caminan en los caminos de Dios, donde se habla de todas las bendiciones que vienen sobre los que son obedientes a las ordenanzas y a los mandatos de Dios, porque tenemos algo que hemos hablado y es que tu futuro está escrito en la Biblia. Lo que te va a acontecer está escrito en la Biblia. Es un futuro general, un futuro que nos habla de las bendiciones de Dios sobre los obedientes y eso se cumple. Todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te alcanzarán. Es una promesa fidedigna de Dios. Es una palabra profética de las más seguras que usted puede haber escuchado jamás. Es una palabra que si usted la pone en práctica, usted va a ser bendecido terriblemente. Luego también están las maldiciones, ¿verdad? Después del verso 15, me parece, están las bendiciones, ¿verdad? Pero entonces ellos fueron a leer, bueno, ya no regresaron más, ¿verdad? Porque tal vez ellos querían conocer algún tipo de futuro más personal, pero aquí el profeta Roberto hablábamos fuera de las cámaras y tiene un ejemplo muy interesante. Sí, solo quiero agregar algo que me aconteció. Queremos dejar sentado que nuestra función no es dar el futuro, esa no es nuestra función. Que ocasionalmente o frecuentemente, como quieran entenderlo, acontece, que sí es cierto, hemos tenido experiencias, no es nuestra función. No somos videntes, no somos espiritistas, simplemente somos hombres que nos dedicamos, y mujeres también que las hay, a revisar la Escritura y a ver qué nos dice el Señor. Deuteronomio 28, les recuerdo, hacía mención de que habla prácticamente que los secretos pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que Dios quiera decir, tanto directamente dentro de lo que acontece en la Escritura, como lo que va a acontecer en nuestra vida personal, individual, familiar, de las naciones o de la tierra entera. Quiero que pasemos a 1 Samuel, capítulo número 10. Aquí hay una historia muy interesante en relación, posteriormente Horacio nos va a ampliar y comentar sobre esto, en el sentido de que hay un momento muy especial de un llamamiento. También nosotros hacemos llamamientos ministeriales y acá es un ungimiento de un rey de parte de Samuel. Estamos en 1 Samuel capítulo 10, Samuel está haciendo un llamamiento en Saúl, el rey, el primer rey de Israel, y dice así la Escritura desde el versículo 1 en adelante. Dice, tomando entonces Samuel una redoma, un recipiente, a veces eran recipientes de diferentes formas, una redoma, la derramó sobre su cabeza, sobre Saúl, y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, y aquí comienza una palabra profética de cosas, no llamémosle súper trascendentales, sino cotidianas. Dice, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Parece una cosa simple, pero el punto no se queda allí. En el territorio de Benjamín, narra un lugar especial. En Celsa, más ubicado, puro GPS del lugar. Exacto. Los cuales te dirán, hasta auditivo, sabe qué es lo que está diciendo. Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya inquietarse por las asnas. Le dice dónde se va a ubicar bien claramente. Ahora habla de lo que su papá está pensando y la paz que está teniendo, porque estaba afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Lo creía perdido o que algo hubiese sucedido. Y luego de ahí sigue la palabra profética. Que sigas adelante, dice, llegas a la encina de Tabor, otro lugar distinto. Te saldrán al encuentro 3 hombres, fíjese que tenían que haber sido 3, no 2 ni 1. Que suben a Dios en Betel, otro lugar. Decir una palabra profética de esa es extraordinariamente compleja. Hemos contado cuántas acciones se dan aquí y aparecen 27 acciones en las cuales, contando de que 3 es una palabra profética, Tabor, todos esos lugares, cada uno de esos, con uno que falle, eso no es de Dios. Tiene que ser
Perfecto. Seguimos leyendo. El sepulcro de Raquel. El sepulcro de Tremendo, Raquel. preciso. Llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan. Miren, no dijo que iba a llevar una magdalena, no iba a llevar un... No, 3 tortas de pan. Y el tercero una vasija de vino. Podía haber llevado cualquier otro tipo de líquido. Y los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes. Pudo haber sido 1. No, él dijo 2 y 2 fueron. Los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, al monte de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Miren, es una palabra extraordinariamente compleja, cotidiana para una persona, específica. Y a veces así acontece con nosotros. Nos da una palabra cotidiana, que no está en la Biblia, pero que es del corazón de Dios y de la mente, como hablábamos anteriormente, y es extraordinariamente específica. Cuando encuentres allá en la ciudad, dice, cuando te encuentres en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciendan del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. La profecía, dijimos, es de toda la Biblia. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás transformado, serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a mano, porque Dios está contigo. ¿Qué opinas de esta cita maravillosa, Horacio? Es verdaderamente impresionante. Y déjeme decirle que este tipo de palabra profética, creo que a usted que nos está viendo, que se está comenzando a mover en lo profético, le va a retar en cuanto a la sensibilidad en la recepción de los detalles de Dios. Porque Dios a Samuel le dio una palabra cotidiana, futura, para Saúl, y se la comienza a dar cosas que le ocurrieron. Hablábamos aquí con Roberto fuera de cámara, antes de 24 horas o en 24 horas. Era lo que les iba a ocurrir, le iba a ocurrir a él casi inmediatamente, algo que iba a él a poder comprobar. Yo no sé si Saúl retuvo todos los detalles en el sepulcro de Raquel, 2 tortas, 3 tortas, jarra de vino. Complejo. Si a nosotros nos cuesta repetirlo de memoria, pero se cumplió, ese es el punto, por favor. ¿Cuánto detalle futuro? Era cotidiano, claro, pero es futuro. Es como que le dijeran a usted, mira, mañana cuando te vayas a trabajar, tu jefe te va a decir, te aumento el sueldo. Maravilloso. En 10,000 pesos si usted fuera mexicano, ¿verdad? O en 15,000 pesos o en $2,000 si usted estuviera en Estados Unidos, qué sé yo, ¿verdad? O sea, es una palabra cotidiana, pero es futura. Por eso algunas veces cuando la profecía habla de esa manera, piensa que la profecía le dice solamente el futuro. Y la profecía no es solamente el propósito de Dios revelándole a una persona lo que le va a suceder para afirmar su relación con Él, porque ese es uno de los propósitos de la profecía, afirmar la relación de un Dios que nos ve todo el tiempo, porque cuando la palabra profética viene con ese detalle de revelación, uno dice, verdaderamente Dios está interesado en mí, verdaderamente Dios me ve, especialmente cuando revela detalles. Por ejemplo, ¿qué sabía el profeta Samuel? Que Saúl andaba buscando asnas. ¿Qué sabía él que Saúl tenía papá y si Saúl hubiera sido un huérfano? Si Samuel no lo conocía. Entonces, cuando las personas se encuentran con alguien que les habla acerca de estas cosas desconocidas tan acertadamente, ¿cómo sabía Samuel, alguien que por primera vez miraba a Saúl, primera vez que se encontraban, que él andaba buscando asnas, que se le habían perdido, que tenía papá, que papá estaba preocupado? Todo eso lo sabía Saúl, porque Saúl estaba pensando que su papá podía haber estado preocupado. El propósito de Dios es que Saúl tuviera un encuentro con el Dios desconocido. Correcto. El Dios misterioso, el Dios que 24 horas nos ve, el Dios que dice la Biblia, cuyos ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a la voz de su oración. Entonces, Dios quería afirmar un nexo con Saúl, que Saúl, como futuro rey de Israel, tuviera un fuerte nexo con él. Mire qué linda esa función. Entonces le revela futuro, le revela datos personales, le revela cosas que eran un tremendo privilegio en Israel.
Estaba Israel transformándose en una nación, iban a tener un rey, lo unge. En ese tiempo, por primera vez, Saúl tuvo la vivencia de experimentar en su boca las palabras de Dios porque profetizó. Todo eso le aconteció. Entonces, cuando la gente ve eso, cuando las personas ven eso, piensan que la profecía solo da un futuro inmediato, un futuro cotidiano, y eso es bien lindo que le digan a uno lo que le va a pasar, pero la profecía llega más allá. El profeta, según lo que platicábamos. Correcto. Mientras Horacio hablaba, estaba meditando un ejemplo para podérselos contar, y lo diré de mi propia vida. Cuando uno de mis hijos tenía 9 años, estábamos en una vigilia en la iglesia. Eran aproximadamente las 11 de la noche y estábamos en el altar orando. Mi hijo estaba solo y Dios lo llamó por su nombre. Esta criatura, mi hijo, estaba somnoliento y él miró hacia atrás a ver si había alguien, no había ninguno. Él le hizo un llamamiento de 2 veces y en la tercera vez le habló y le dijo: de tu tío, mi cuñado, hermano de mi esposa, de tu tío que estás orando para que se sane, él se sana. 1. 2. Del problema que tu mamá tiene, lo voy a resolver y los tribunales dictaminarán a favor de ella. Gloria a Dios. 3. La enfermedad que tienes, porque mi hijo padecía de sinusitis y tenía problemas de respiración, le salía una agüita continuamente por su nariz y tenía problemas bronquiales también por eso mismo. Lo que tú tienes, esa enfermedad también la quitaré. Cuando mi esposa me cuenta eso, yo miré 3 tiempos proféticos, hablando de hechos cotidianos, para la vida no de él al principio en el 1, era la vida de mi cuñado, 1, 2, era la vida de mi esposa, 3, era su salud. Esa noche, a la misma hora, una visitación especial en el hospital donde estaba mi cuñado, él sabía, a pesar de estar con la enfermedad, sabía que estaba sano. Efectivamente se sanó. El problema otro que dijo de mi esposa, que era un litigio en los tribunales, resolvió a favor de nosotros y era en contra del Estado, que era difícil porque tenían muchos abogados. Se resolvió a favor de nosotros. Y el tercero, que era la sanidad de él, tuvo que crecer hasta los 17 años. Y cuando él estaba con esa enfermedad, miren qué interesante, todo se fue dando por tiempos. Un tiempo inmediato, como hablaba Horacio, otro tiempo inmediato de varios años de la resolución de mi esposa, y otro que a los 17 años. Él tenía 9, o sea que el Señor se tardó, entre comillas, 8 años. Pero cuando mi hijo me dijo que tenía necesidad de ser sano, yo le dije: yo no te ofrecí eso. ¿Quién te lo ofreció? Dios. Qué belleza. Si Él te ofreció, Él lo tiene que cumplir. Yo no tengo que orar por eso, le dije, porque ya Dios te lo dijo. Así que lo único que tenés que decirle es a Dios que te lo sane. Así lo hizo y efectivamente fue sano. 2 médicos comprobaron y nunca más volvió a tener esa enfermedad. Horacio. Es que es tremendo. Mire, cuando nosotros vemos la profecía tenemos que pensar esto. Roberto habló algo especial anteriormente y dijo: para Dios no existe el pasado ni el futuro porque Él vive en un presente eterno. Dios está en un presente eterno para nosotros, circunstanciales dentro de la línea de la salvación de la humanidad que estamos viviendo ahora. Para nosotros existe lo que ya pasó y existe lo que viene, pero para Dios hay un presente eterno. Entonces, cuando Dios revela una palabra profética, Él está hablando de algo que Él ya decidió. Sí, no es nada nuevo. No es nada ya nuevo. todo está establecido. Efesios capítulo 1, versículo 3. Todo está establecido. Todo está establecido ya. Dios, incluso algunos van más allá y dicen: es algo que Dios ya hizo. ¿Por qué? Porque dentro del presente eterno de Dios ya estamos descansando, Dios ya nos ve en los lugares celestiales, ya estamos glorificados con Cristo, dentro de lo que es el presente eterno de Dios. Dios hizo todas las cosas y descansó. Entonces, algunos cuando hablan de la profecía dicen que cuando Dios está hablando y está un profeta profetizando, es algo que Dios ya decidió.
Y lo decimos por la misma raíz de la revelación profética. Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hará nada, algo Él ya lo decidió, sin dar a conocer, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, cuando viene una palabra profética, eso significa que ya está en la intención de Dios, ya está en la voluntad de Dios. Y si está en la voluntad de Dios, es un hecho. Entonces, sea pasado, sea presente, sea futuro, la revelación, cuando es a futuro, Roberto hablaba de algo más también y decía, dentro del ejemplo que dio de su hijo, eso vino a los 8 años. Entonces usted ve como un futuro inmediato, próximo, uno un poquito más retirado y luego uno a los 8 años, y ahí es donde le vienen a uno a veces las dudas a las personas. Señor, pero es que han pasado tantos años y esto no pasa. Han pasado tantos años que me lo dijiste, y la gente comienza a dudar acerca de estas cosas. Pero hay algo importante en esto. Uno tiene que tener fe. ¿Qué nos tienes ahí, profeta? Estaba buscando en este momento una cita que vino a mi mente y pues creo que es de Dios porque está en la Escritura. Habla en el libro de Deuteronomio, capítulo número 18, versículo 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Está hablando Moisés. Profeta, dice, otro profeta como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A ningún otro profeta mayor más que Jesús había que oír, a él oiréis. Moisés les decía: yo hice mi parte, pero vendrá otro. Por eso es que a Jesús y a Juan el Bautista les preguntaban: ¿eres tú el profeta? Ellos hacían referencia a esta cita y la entendían. Ellos esperaban a un profeta. Claro, lo querían a la semejanza de Moisés, libertador de ese momento. No, ellos no esperaban a un profeta con actitud mesiánica, con actitud de muerte y de siervo sufriente. Ellos lo querían como libertador, como en la mejor época de David, de peleador y libertador. El punto es: siervo mi profeta. Cuán importante. Les recuerdo también que Jesús es el más grande de todos los profetas y que el espíritu de la profecía está en él, y él es el espíritu de la profecía, y el testimonio está en Cristo. Amén. Se nos ha terminado el tiempo para este programa y queremos terminar, pero no sin antes hacer una oración. Hay algo que el Espíritu me está hablando ahorita y lo queremos hacer. Dios quiere rescatar lo que te ha dicho a ti. Dios quiere rescatar esas palabras que te mandó cuando eras niño, las reiteró cuando eras joven y ahora está volviendo a hablar. También Dios quiere rescatar todas aquellas palabras proféticas que ha pasado el tiempo y no se han cumplido. Y Él está poniendo precisamente este tema en esta hora y en esta secuencia para que tú lo veas y se restaure tu fe. En el nombre de Jesús, Padre, oramos y bendecimos. Así es, Dios Todopoderoso. Y por esta palabra que tú estás hablando en este momento, Señor, que sea nuevamente tu vida y venga la vida a esas esperanzas, Lo a esos planes que mandaste y revelaste sobre cada una de las personas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu espíritu de profecía entre hasta donde están las esperanzas que cayeron, hasta donde esté la duda acerca de todo el tiempo que ha pasado y las palabras no se han cumplido. Sí, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos. En el nombre poderoso de Jesús. Pues, Señor. Dios omnipotente, gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Quiero lanzar en este momento y hacer una oración especial por aquellos que se han alejado del Señor, por los que no le han creído a la palabra profética, por aquellos que han dudado en la tardanza de esa palabra profética, para que creas que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si te has alejado del camino del Señor, te pido que hagas esta oración sencilla conmigo, pero impactante en este momento. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de haberte abandonado. Te di la espalda y tú me das tu corazón.
quiero reconciliarme y quiero recibirte como Señor y Salvador. Endereza mi vida, levántame de este lugar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amigos, hermanos. Estaremos en el próximo de esta serie. Bendiciones a cada uno de ustedes.